Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos del grupo 1 y vamos a hablar sobre el arte griego y romano. Los integrantes del grupo son yo, Alessandra Méndez, Anaí Méndez y Susana Tercero. Origen del arte romano. Las primeras manifestaciones surgieron bajo el influjo del arte etrusco y fueron después influenciadas por el arte desarrollado en Roma a partir de su independencia respecto al poder etrusco, bajo cuya dominación permanece hasta el siglo 509 a.C. Poco a poco Roma se convierte en un vasto imperio que desarrolla un arte fluido por las culturas itálicas nativas, por el arte etrusco y por el arte griego. La principal influencia del arte romano sin duda es el arte griego. Origen del arte griego. El arte griego es el desarrollado en la península griega y sus posesiones tras la llegada de los doríos, seguidos de los jonios y eolíos, en el siglo 1200 a.C., terminando con la civilización aquea de Micenas. Características de la arquitectura romana. Es una arquitectura caracterizada por la monumentalidad, no solo por el espacio que ocupa, sino también por su significado. Esto viene dado también por la idea de inmortalidad del imperio. Es una arquitectura utilitaria, práctica, funcional, por eso también es propia de la estructura del Estado. Aparecen nuevas construcciones con un gran desarrollo de la arquitectura civil y militar, basílicas, termas, etc. Es una arquitectura dinámica como consecuencia del empleo de algunos elementos constructivos como el arco y la bóveda. Los materiales utilizados son muy variados: piedra cortada en sillares irregulares y dispuestas a soga, también el tizón, hormigón, ladrillo, mampuesto y madera. Características de la arquitectura griega. La arquitectura de la antigua Grecia tiene 5 tendencias: dórica, jónica, corintia, toscana y compuesta. Es una arquitectura fundamentalmente adintelada, aunque conocen la bóveda no la utilizan. Es fruto de un trabajo en equipo, lo que hace que sea una arquitectura de una gran perfección con mucha armonía. Materiales utilizados en la arquitectura romana. Piedra, generalmente es utilizada para cubrir el edificio con placa. Mármol travertino, piedra calizada de tipo porosa de color beige, muy utilizada en la ciudad de Roma. Tufo, piedra volcánica que se empezó a usar en los altares por su resistencia al fuego. Ladrillo, el material más utilizado en la construcción, pero para cubrir el hormigón. Ladrillo de barro cocido para canales, tuberías y recubrimientos menos visibles. Hormigón, la base de casi todas las construcciones romanas. Mortero, argamasa para unir los materiales. Madera, que se empleó principalmente para armazones y cubiertas, aunque también se empleó en la trabazón de muros y cementización en terreno. Materiales utilizados en la arquitectura griega. Los materiales frecuentemente empleados en la arquitectura griega fueron la madera para soporte y techo, adobes, ladrillos sin coser para las paredes, especialmente de vivienda, la piedra caliza y el mármol para columnas, muros y porciones elevadas de los templos y edificios públicos, la terracota para ornamentos y metales, especialmente el bronce para detalles decorativos. Etapas del arte romano. El arte romano se puede dividir de forma similar a la historia del imperio en 3 periodos. Periodo de la República, desde el siglo VI hacia el 510 hasta el 27 a.C. Periodo de Augusto, la época clásica, 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Periodo imperial dividido a su vez de Tiberio a Trajano de 14 a 117, de Adriano a Alejandro Severo de 117 a 235, de Maximino a Constantino de 235 hasta 315. Etapas del arte griego. El arte griego se puede dividir en 4 etapas, que son la etapa geométrica del 900 a 700 a.C. Esta etapa se caracteriza a través de la cerámica y de la escultura en pequeña escala. La etapa arcaica, desde 700 al 400 a.C., fue en esta etapa que se creó la arquitectura monumental en piedra. Surgió el templo y además se crearon los órdenes dórico y jónico. La etapa clásica, de 480 al 323 a.C., el arte clásico era intensamente humanista y el hombre era la medida de todas las cosas. En esta etapa comienzan los arquitectos y el templo que más destaca es el Partenón. La etapa helenística, del 323 al 31 a.C., la arquitectura pública fue cada vez más grandiosa, se construyeron bibliotecas, estadios, casas de la moneda, gimnasios, teatros, etc.
Arquitectura religiosa romana. La religión romana fue diferente a la griega. Los romanos sentían más devoción por los dioses familiares y lares que por la compleja mitología olímpica. La función de pública e integradora de las grandes celebraciones religiosas fue reservada al culto del emperador, de ahí que el templo deje de ser elemento clave para entender la arquitectura. Los templos romanos siguieron los modelos etruscos y griegos con algunas modificaciones. Del templo etrusco conservó el alto podio con un único acceso por la parte delantera y cierre trasero en las pronoas más alargadas. Del mundo griego se mantuvo la cella alargada y la columnata periptera. Templo de Vesta. Se construyó sobre una plataforma y tenía alrededor de 20 columnas. Vesta era la diosa romana de la familia y los templos dedicados a ella solían ser circulares. Templo de Baco. Es un templo rectangular dedicado al dios del vino y está construido sobre un pedestal y tiene una escalera que sube a un pórtico cerrado por columnas. Las paredes laterales y traseras no tienen aberturas y las columnas rodean todo el templo. Arquitectura religiosa griega. En el periodo... Ya fue Anaí. Ya, esta es la buena. Arquitectura religiosa griega. En el periodo arcaico se distingue la arquitectura griega de los templos dórico y jónico. Los templos dóricos tuvieron una gran extensión geográfica, desde el Peloponeso, la isla de Creta, la Telasia, la isla de Cilicia y la del Meridional. El megarón prehelénico aparece en el siglo X a.D. JC Esparta y en el siglo V y VI a JC en el santuario griego, y el santuario griego adquiere formas establecidas como ocurre en el templo de Poseidón en Posteón. Dórico es también el edificio que se le levantó a Zeus en Olimpia hacia el año 460 a.C. El arquitecto Libón Elea. En este edificio estaba dividido en 3 naves por 2 series de columnas. El Erictión de la Acrópolis de Atenea. El famoso Erictión se edificó entre los años 421 y 406 a.C. y es un fantástico ejemplo del orden jónico por las volutas, elementos que definen este orden, que son como pliegues circulares o espirales. La Acrópolis era la ciudad alta y tenía la función de sede de los principales lugares de culto. Templo de la Concordancia. Construido en el siglo V a.C. en honor a la diosa griega de la sabiduría en la Acrópolis de Atenea, sigue todavía en pie a pesar del enorme daño al que ha sido sometido durante siglos. Es un ejemplo del orden dórico, que es el estilo más sencillo y austero. Se caracteriza más por la resistencia que por su belleza. Arquitectura funeraria romana. A mediados del siglo II, por la influencia oriental, especialmente del cristianismo, comenzó la construcción de sepulcros colosales que llegaron a alcanzar un tamaño solo superado en el área mediterránea por los egipcios. La tipología de los sepulcros fue muy variada, ya que los romanos asimilaron las formas peculiares de los países que conquistaban. Por ejemplo, forma de pirámide por influencia egipcia, pirámide de Cayo Cestio, forma de templete helenístico en forma de columbario con nichos pequeños para las urnas cinerarias, forma de templo como los españoles de Sadaba y Favara, forma de torre circular con grandes dimensiones según la tradición etrusca, destaca el de Cecilia Metela. Este estilo fue adoptado en los grandiosos mausoleos imperiales de Augusto y de Adriano. Tumbas humildes comunitarias. Columbarios romanos. Se trata de una construcción que se usaba para guardar las urnas con las cenizas de los difuntos, donde había nichos adosados a las paredes. Fue construido en el siglo II después de Cristo. Catacumbas romanas. Las catacumbas empezaron a realizarse en el siglo II y no fueron terminadas sino hasta el siglo V. Aquí se enterraba a los ciudadanos paganos y judíos y los primeros cristianos de Roma.
mausoleos y tumbas privadas. Están los túmulos etruscos, las tumbas torres y las tumbas templetes. Arquitectura funeraria griega. Los monumentos funerarios griegos eran bastante sencillos en general y ofrecían por lo común las siguientes formas. Una simple estela con relieves de figura, y en el Peloponeso la de un pequeño templete. En Macedonia se servía la de grutas excavadas y en la roca o en el cielo con bóvedas y pinturas. Arquitectura civil romana. Dentro de la arquitectura civil podemos distinguir entre las obras ingenieriles, los edificios públicos y las viviendas o arquitectura privada. Obras de ingeniería. La ingeniería romana llevó a cabo logros impresionantes gracias al enorme conocimiento científico y técnico y al trabajo de esclavos. Las calzadas jugaron un papel básico para la expansión de la colonización y la civilización romana. Construidas para el movimiento de tropas, fueron básicas para el comercio y las comunicaciones. Sus obras hidráulicas como las alcantarillas y los embalses facilitaron la vida en las ciudades. Cerca de Mérida se conserva el lago Proserpina. Los puentes y los acueductos son las construcciones más espectaculares por sus colosales dimensiones, y el uso del arco fue la clave para salvar grandes distancias. Los puentes conjugaban la utilidad y la belleza, y podemos destacar el Pont du Gard, cerca de Nimes en Francia, el de Alcántara con más de 48 metros y el de Mérida. Lo mismo podemos decir de los acueductos, y el citado Pont du Gard une las dos funciones. Edificios públicos. Las edificaciones de carácter público fueron un capítulo destacado de la arquitectura romana. Generalmente estaban situados en torno al foro, una plaza monumental que era centro de la vida ciudadana. Entre los foros sobresalieron los de César al pie del Capitolio, el de Augusto, el de Nerva y el de Trajano, planificado por Apolodoro y de Damasco. El foro en un principio contenía los edificios mercantiles o tabernae, pero más tarde empezaron a levantarse templos y centros de poder como la curia, grandes recintos como basílicas y termas, así como variados monumentos triunfales, conmemorativos y religiosos. Este es un video de un foro romano. Basílica. Era el lugar destinado a las operaciones comerciales y al mismo tiempo a la administración judicial. La basílica podía tener una o varias naves, normalmente 3, separadas por series de columnas. La nave central era más alta que las laterales, lo que permitía abrir ventanas para la iluminación interior. Solían estar cubiertas con techumbre de madera plana, aunque las hubo cubiertas con bóvedas de cañón y de arista, como la de Magencio en Roma. Distinguen dos basílicas, la de tipo oriental y la de tipo griega. Termas. Eran grandes complejos arquitectónicos de enormes proporciones, integrados por un recinto exterior y un cuerpo de arquitectura en el que se encontraban los baños calientes o llamados caldarium, la sala de calefacción o hipocaustum, los baños templados, tepidarium, las piscinas para los baños fríos, frididarium, y los vestuarios, poditería. Edificios para espectáculos. Entre los edificios para espectáculos cabe citar los teatros, los anfiteatros, los circos o hipódromos, los estadios para competiciones atléticas y los odeones para audiciones musicales. El teatro romano, a diferencia del griego, no solía utilizar una ladera de una colina, sino que estaba construido en el interior de las ciudades. Planta y alzado del Coliseo. Los anfiteatros estaban destinados a las luchas entre hombres y animales y a las peleas de gladiadores. Teatro romano. Estaba construido en el interior de las ciudades. La menor importancia del coro en las representaciones romanas hizo que la orchestra quedara reducida, adoptando la forma semicircular. Tras las orchestas se situaba una gran cadena arquitectónica con puertas de entrada y salida para los actores llamados balbae, y tras ellas los camerinos.
El río Cabella era semicircular y estaba separado por sectores o cunei con partes diferentes destinadas a las diversas clases sociales con puertas llamadas vomitorias. Anfiteatro. Estaban destinadas a las luchas entre hombres y animales y las peleas de gladiadores. Su planta elíptica explica su nombre doble teatro. La parte central era de arena y en el entorno a ella se situaba la cavea o graderío. El anfiteatro más antiguo fue el de Pompeya, el más famoso y grandioso fue el Coliseo Anfiteatro Flavio de Roma, acabado por Tito en el siglo I después de Cristo. Tiene 3 plantas y un ático con órdenes puestos y una capacidad superior a los 50.000 espectadores. El circo, destinados a las carreras de carros, era similar a un estadio griego en el que se colocaba el muro que dividía la arena en 2 partes y un espacio para la salida de las cuadrigas. Su planta era estrecha y alargada, rematando por un lado el semicírculo. Su capacidad era muy grande. El circo máximo de Roma podía acoger unos 250.000 espectadores. Ordeón. Era un edificio para las audiciones de música, canto o poesía. Su planta y alzado eran similares a los del teatro, pero de menor tamaño y total o parcialmente cubierto. Más importantes de Roma fueron el de Adriano y el de Domiciano, este último construido entre los años 92 y 96 con una capacidad para 10.000 espectadores. Se encontraba muy cerca del estadio mandado a edificar por el mismo emperador. La arquitectura civil privada. La casa romana es particularmente interesante porque creó un modelo que ha llegado hasta nuestros días en el mundo mediterráneo por su válida funcionalidad estética. Existieron 2 tipos de vivienda, la unifamiliar y las de piso. Las edificaciones unifamiliar, al igual que las de ahora, podían ser de 2 tipos, la vivienda rural y la vivienda urbana, aunque ambas poseían un esquema muy similar. Las viviendas de piso eran denominadas insulae y recibían este nombre porque se agrupaban en manzanas limitadas por 4 calles. Podían tener hasta 5 alturas con viviendas normalmente pequeñas e insulares que se alquilaban. Arquitectura civil griega. Es monumental sin llegar a ser colosal como Egipto. Tiene un estilo arquitectónico muy equilibrado, todo está hecho con una medida, un canon. Es una arquitectura con una gran perfección y armonía, convirtiéndola en bella. Teatro. Los teatros se construían en la ladera de una montaña para poder apreciar la obra presentada, a diferencia de los romanos, muchos de los cuales se levantaban en terrenos llanos y elevaban sus gradas por medio de bóvedas y arcos. Teatro. Estas construcciones se dividían en 3 secciones distintas y que marcaban el lugar en el que debía ir el público, el lugar de los actores y la zona en la que actuaban el coro. Al principio se solía colocar un altar en el que se realizaba un sacrificio divino de un cordero para homenajear al dios Dioniso. La importancia del coro es vital en las obras de teatro griegas, ya que era un grupo de personas que encarnaban a un personaje que cumplía una función vital durante el transcurso de la obra. Los miembros del coro cantaban y bailaban y al principio podían llegar a ser hasta de 50 personas. Estadios. Los estadios griegos estaban destinados a espectáculos de carácter deportivo. Contaban con una estructura alargada, con gradas que solían estar apoyadas en la falda de una colina, aunque no siempre era así. Las gradas de estos edificios eran alargadas, no muy altas y eran accesibles a través de la parte inferior. Estadio. Podríamos decir que es equivalente al circo romano. Asimismo, el estadio es una de las formas arquitectónicas que se conservan casi 3.000 años después, aunque originalmente el estadio contaba con una estructura clara, siendo lugar en el que se realizaban competiciones deportivas concretas. En la actualidad este término se usa para cualquier infraestructura deportiva con gradas, aunque sea cubierta. El estadio más antiguo del mundo está ubicado en Olimpia, en el Peloponeso.
Allí mismo se celebraron los Juegos Olímpicos antiguos en su primera edición en el año 776 a.C. Sería unos 600 pies griegos o lo que es lo mismo a un estadio. Otro de los estadios griegos más importantes del mundo es el de Atenas, el Estadio Panathinaikos. Es el único estadio olímpico del mundo construido completamente con mármol y el único con forma de U. Fue construido para los Juegos Olímpicos de 1896, aprovechando, eso sí, la estructura del antiguo estadio que se sentaba en ese mismo lugar. En su época clásica, este estadio contaba con unas gradas de madera, no obstante, en el año 329 a.C., Licurgo Arconte cambió estas gradas por un precioso mármol blanco del Pentélico. Muchas gracias por su atención.